quiero hablarles sobre trampas en la espiritualidad, cosas que no vienen del mundo de la unidad, del mundo espiritual, sino de personas, enseñanzas, ideas que solamente buscan la división del ser humano, la división del hombre. Siempre vemos sistemas cuya intención, más que traer la unidad y el amor a Dios, lo que buscan es que los seres humanos estén más enfocados en la satisfacción de sus propios deseos, la satisfacción de su propio ego, la satisfacción de su propio deseo humano, búsqueda mortal de lo efímero, de lo que va a desaparecer en cualquier instante. La verdadera espiritualidad no es pura. La verdadera espiritualidad no busca solamente alimentar la mente, el pensamiento. La verdadera espiritualidad busca conectar el corazón y busca conectar a todos los seres humanos. A veces yo he visto, incluso dentro de mi propia religión, que es el judaísmo, a muchos que se creen que porque tienen gran sabiduría o gran conocimiento y que intelectuales suenan, creen que pueden penetrar en los misterios de la vida solamente por lo intelectual que suena el pensamiento. Sin embargo, la mente está pronta, pero el corazón está frío. De nada me sirve eso. Una espiritualidad así la puedes tomar y arrojar por la ventana. No sirve para nada. Para eso me dedico a estudiar ciencia y ser científico, irme a a la universidad, hacerme matemático, otra cosa. Pero hablar de una manera tan fría no me sirve. Conectar con Dios significa conectar no solamente desde la mente, también hay que conectar con el corazón, con las emociones. Y conectar con Dios significa que primero tengo que conectar con mis hermanos, con otros seres humanos, con todas las criaturas, desde un árbol, un río, una plantita, un animalito. Si yo no estoy viendo a Dios ahí, no me sirve de nada, no es una espiritualidad todavía elevada. Baruch Hashem, que en el judaísmo tenemos el ejemplo de grandes sabios, de grandes santos del pasado, que sí tenían ese nivel de conexión. Ahí se habla de los grandes, por ejemplo, se habla de Salomón. El rey Salomón tenía la capacidad de dialogar con los animales, conocía el lenguaje de los pájaros, de los animales, se comunicaba con el mundo de los ángeles, el mundo de los espíritus, el mundo de los jinns, todo el mundo espiritual. Conocía el lenguaje, por supuesto, de los hombres. Un hombre sabio. Se hablan también de los grandes rabinos, Rabbi Jonatán ben Uziel. Se habla de los grandes jajamín, por ejemplo, que tenían ese conocimiento de conectar con los mundos y conectar hasta con las plantas, los animales y la creación. Rabbi Yohanan ben Zakkai, el menor de los discípulos de Rabbi Hillel, dice que conocía el lenguaje de los árboles, el lenguaje de las plantas, el lenguaje de los animales. Ese es el tipo de espiritualidad que queremos conectar con ella. Poder ver y sentir a la presencia de Dios en cada una de sus creaciones. El ser humano todo el tiempo debatiendo creencias, estupideces y tonterías, yendo a las guerras, a matarnos unos a otros en el nombre de Dios y no somos capaces de encontrar la paz interior. Esas guerras, esos conflictos, esos debates religiosos, probando las verdades, son simplemente los vacíos que existen en los corazones de los hombres, que justificando a nombre de Dios, se dedican a cometer todas esas tonterías, a sembrar más odio y más división. Hasta que el hombre no encuentre su unidad en su interior,
y se deje de estar hablando tanto hacia afuera, no va realmente a encontrar paz ninguna. Y en vez de predicar paz, lo que está es predicando o hablando odio, separación, división. Cuando dejemos de estar metidos en las vidas de los demás, en lo que aquel cree o no cree, si lo hizo bien, si el rezo está bien, si el rezo está mal, cuando dejemos de estar metidos en la vida espiritual de cada cual, es cuando vamos a realmente lograr la unidad. La unidad no es que yo tenga que estar metido en la vida del otro, en la creencia del otro para corregir a nadie. ¿Quién soy yo o quién es cualquier ser humano? Desde el más grande sadico, santo, rabino, quien sea, para estar juzgando la conexión que tiene cada cual con Dios. En parámetros de sistemas o de inventos o de religiones, que son todas creaciones del hombre, ahí sí pueden opinar los líderes religiosos de todos los sistemas. Pero en términos de la conexión que cada cual tiene con Dios, en eso nadie puede opinar, porque para eso no existe método ninguno. Esa persona puede conectar con Dios desde su cama, acostado. Si no se puede levantar, solamente puede orar con el pensamiento y clamar a Dios desde su pensamiento, esa persona está conectada con Dios. Si esa es la manera en que se conecta con el Creador, bendito sea. En cuanto a sistemas, en cuanto a religiones, bueno, ahí sí opinan los hombres, porque todo eso es creado por los hombres. En cuanto a la conexión sincera con el Creador, ahí nadie puede opinar. Y es tan válido esa como cualquier otro sistema. Lo que es más, posiblemente sea más fuerte y más elevado que cualquier otro sistema inventado por nadie. Porque solamente el alma es capaz de conectar a sí misma con su raíz y conectar con el Creador. Entonces en eso nadie puede juzgar. Siempre y cuando esa alma tampoco esté interfiriendo, como decía, en la vida de los demás. El problema es que cada cual está interfiriendo y metiéndose en la vida del otro, juzgando al otro, determinándole y diciéndole cómo debe orar, cómo no debe orar, qué debe decir, qué no debe decir. Mientras tú estés enfocado en tu vida y no estés metiendo y estorbándote en la vida de los demás, sigue adelante. El mal viene en el mundo cuando hay otro que quiere imponer su voluntad, su pensamiento, sus acciones en otra persona. Entonces, mientras tú te ocupes de tu vida, estás haciendo el bien mientras no estás haciendo daño a otros. Cuando te pongas a hablar, a chismear, a actuar, estás ya haciendo el mal. Mientras te ocupes de ti solo, son asuntos tuyos con la divinidad. Y en eso nadie se puede entrometer. No existe el libro que sea escrito, ni se publicará jamás ninguno de los supuestos libros sagrados que pueda decirme o que pueda decirle a alguien que su forma de conectar con el Creador está mal. Cada cual conecta con la divinidad de la naturaleza y la sencillez de su alma, porque todas las criaturas, y digo bien, todas las criaturas, no solamente los seres humanos, todas las criaturas ya vienen de una manera natural, como conecta con la fuente de toda la bendición, de toda la santidad, lo que llamamos Dios, el Creador, Akadosh Baruj Hu, el Santo, bendito sea. En ello no puede interponerse ninguna religión, ninguna creencia, ningún sistema, ninguna persona tampoco. Entonces, la única jurisdicción que tiene la religión, sí, es dentro del sistema que cada cual ha creado. Y digo religión, pero igual también puedo decir sistema espiritual, porque hoy los supuestos sistemas espirituales también se han convertido en religiones. Y las religiones también tienen espiritualidad. Entonces, vuelvo a decir, estoy hablando aquí de la conexión con cada cual. Las religiones tienen sus reglas. Esas sí se discuten, esas sí se analizan, tienen sus días sagrados, todo lo que eso lleva. Y el que no siga las reglas de ese sistema, pues está fuera, así de simple. Pero la conexión que tiene cada ser humano está por encima de todo sistema y por encima de toda religión. Con eso nacimos todos, de manera natural. Nadie tiene que darnos permiso para creer en Dios. Nadie tiene que darnos permisos para conectar con el Creador de la manera que entendamos. Tampoco nosotros tenemos que darle permiso a nadie y tampoco nosotros tenemos que entrometernos en la creencia de nadie. La divinidad se manifiesta en el corazón de todos los hombres, de todas las criaturas, de todo lo que está manifestado, desde una piedra hasta el viento, el agua, las rocas, las nubes, un animalito y el ser humano.
somos nosotros los que empujamos ese aspecto con el que todos nacemos, lo empujamos fuera para llenarlos con las ideas y los pensamientos de seres humanos extraviados. Y eso lo llamamos palabra de Dios, eso lo llamamos enseñanzas divinas. Busca a Dios en tu propio interior, conecta con tu propia paz, siempre y cuando no hagas daño a nadie, siempre y cuando no estés intrometido en la vida de nadie. Vuelvo a decir, el mal actúa cuando estamos entrometidos en la vida del otro, queriendo dictarle cómo conectar, cómo orar, cómo hacer, cómo no hacer y juzgando que si hizo bien, que si hizo mal. Cada cual es responsable, pero también uno es responsable de no meterse en la vida de nadie. Uno también es responsable de no estar intrometido en el asunto del otro. Entonces, siempre vamos a estar bombardeados de ideas del exterior. Tampoco tenemos que responderle a todo el mundo. Es una tontería que tenga yo que responderle a todo el que quiera interactuar conmigo o juzgarme. Caería en su juego. Eso también es uno de los espejismos del mundo, de la trampa de aquel que está elevándose espiritualmente. Vendrán a probarte, vendrán a ti muchas personas, con muchas críticas, con muchas ideas, hasta con muchas alabanzas, con muchos aplausos. ¡Qué bien lo hiciste! En el momento en que aceptas esos alabanzas, esos aplausos, caíste en la trampa. En el momento en que te molestaste con la crítica, caíste en la trampa. Entonces tienes que buscar la manera de ser indiferente a cualquiera de esas cosas. Enfócate en tu propia conexión, en tu propio crecimiento. Eso es todo. Mira constantemente la divinidad. Como dice la Torá, he puesto a Hashem, a Dios, delante de mí constantemente. No mires a otra persona, no mires a ningún sitio que no sea a Dios. Mira solamente adelante y solamente ten delante de ti a Dios. Eso es lo más importante de todo. Que Hashem les bendiga mucho. Shalom y bendiciones.